Hola amigos, otra vez en otra entrega de Lo efímero perdura, que es un esfuerzo por documentar el arte de la performance de Maritza Bernaza. Tenemos un capítulo bien interesante que le hemos denominado Dementes pequeñas y estatuas gigantes. Básicamente el tema que queremos explorar aquí es que el arte ya no está subeditado a el poder eclesiástico, como estaba anteriormente en la modernidad temprana, que es de la época básicamente desde la Edad Media hasta el siglo XVIII aproximadamente, en grandes términos. Ahora vemos que en la edad moderna, en la época contemporánea, el arte se ha diversificado de muchas maneras y prácticamente los artistas son sus propios visionarios, sus propios supervisores de las manifestaciones estéticas y cómo las hacen. Eh, en este contexto y en esta gran idea, vemos un tema que es para mí también de especial atención, porque combina estos dos elementos del arte para el propósito divino y el Estado, y cómo se entrelazan esos dos poderes, y esto es de lo que Marisa nos va a hablar hoy en día. Marisa, háblanos un poquito de ese contexto y de ese detonante que te llevó a manifestarte de esta manera en la performance. Gracias, Orlando. Bien, mira, esta performance surge por unos acontecimientos que se dieron en el 2012, en inicio. Se trata de que en el 2012 la ciudadanía recibió la noticia de que el expresidente Martinelli quería construir la estatua más grande del mundo de la Virgen María. ¿Sí? Sería una estatua, según él decía, más grande que la Estatua de la Libertad. ¿Sí? Una estatua que iba a medir 100 metros y que se hacía en la conmemoración de los 500 años del avistamiento del Mar del Sur y de la fundación de la primera diócesis en tierra firme, ¿no? Y que esto sería, y decía la Arquidiócesis de Panamá, que también brindó declaraciones en algún momento, te voy a poner algunas vistas también para que veas las publicaciones que se hicieron al respecto. Decían que esta obra se haría con el apoyo de la empresa privada, del Estado y de los donantes. Donantes, dígase, los feligreses, ¿no? Que serían en la calzada Amador y que además el Estado estaba donando un terreno cuyo valor aproximado, según distintos sectores de bienes raíces, decían que era de aproximadamente 5 millones, ¿no? Luego, en el 2013, vuelve a surgir el tema y se hicieron nuevas publicaciones al respecto de la primera dama, de Monseñor Ulloa, con respecto a la Virgen, ya estaban como a punto de poner la primera piedra, y empezaron a cambiar alguna información al respecto de eso. Por ejemplo, de que ya la Virgen no iba a medir 100 metros, sino 38, y 6 de esos metros eran para el pedestal, que era un sitio además donde se iban a hacer celebraciones religiosas y un museo, etc. Además de eso, que esta Virgen, y también publicaron infografías como esta que vemos aquí, que ella iba a tener el rostro de una mujer mestiza, que iba a ser hecha con fibra de vidrio, que el escultor brasilero Félix Sampaio, recomendado por Odebrecht, iba a ser... Eso vi, eso vi. Y que además de eso, Odebrecht estaba donando los planos y que iba a estar a cargo de la construcción del pedestal. Esto fue en septiembre del 2013 y luego, la construcción estaría finalizada en abril del 2014, justo un mes antes de las elecciones. Nunca se develó cuál era el monto de la obra. Por supuesto, hubo detractores de distintos sectores de la sociedad civil, también publicaciones de eso, sobre gente rechazando, porque sentían o expresaban pues, que esta obra no representaba a los panameños y que además habían otras necesidades apremiantes que ameritaban una inversión.
Y bueno, básicamente esto con respecto a las publicaciones y demás que se dieron en ese contexto, ¿no? Yo debo decir también que soy una de las personas que, por tradición, soy católico, no soy, digamos, muy practicante, pero es mi credo religioso. Sin embargo, también tenía un problema con este tipo de manifestación. Primero porque veía que la empresa que estaba detrás, segundo por el lugar donde le iban a poner y la grandilocuencia, digamos, con la que estaban haciendo este proyecto. Y de alguna manera pues asociando temas de dogma que si uno decide pues manifestarse en contra, pues es un poco, es un tema delicado, digamos. ¿Qué manifestación dentro del arte de la performance salió de este detonante? Bueno, mira, decidí representar a la Virgen, ¿sí? Vestida de Virgen, quería llevar un mensaje a las personas que me encontraban en el paso, o a las personas que me veían, donde me estaba ubicando, para enviarles además un mensaje, una pregunta también, invitarlos a que escribieran en un papelógrafo qué le diría la Virgen al presidente Martinelli con respecto a la construcción de ese estadio. Muy bien llevado esa metodología en el sentido de que no solamente estás haciendo la performance, y bueno, ahí cabe una pregunta de qué desafío representa asumir un papel de un icono divino, digamos, la madre de Dios, o sea, nada menos. Sí, delicado. Interesante también de dejar que las personas de alguna manera te dejen lo que piensan acerca de lo que están viendo o lo que les genera en la mente, los pensamientos, las preguntas. Háblanos un poquito de ambas cosas, de esos desafíos, porque eso hasta para una representación de la pasión de Cristo en PC, la gente se prepara para asumir papeles divinos y de la Virgen María me imagino que no es mucho menos para nada. Así es, mira, no te niego que hubo momentos en que sí, me preguntaba, bueno, ¿cómo va a reaccionar la gente? Porque también hay gente radical, hay gente que puede ser agresiva, cuando ese ícono está representando otra cosa o está enviando un mensaje contrario a lo que esa persona piensa que ese ícono debería estar comunicando. Entonces, en las distintas apariciones, como le llamo yo, de la Virgen, siempre estuve acompañada por dos compañeras, Lil María Herrera, tres compañeras, Lil María Herrera, estuvo Mariela Aragonchiari, estuvo Dashna Chavarría también y un fotógrafo, Manuel Tintero, que estaban siempre cerca en una u otra de las apariciones, sobre todo para, ¿sabes?, contener cualquier... Un poco como supervisar que todo se lleve a cabo dentro de un orden, ¿no? Claro, no sé si dentro de un orden, para evitar que yo fuese agredida, Bueno, sí, exacto. darme en esas circunstancias. Entonces, de esa manera pude como prepararme para afrontar los riesgos que sabía que tendría, ¿no? A los que me estaría eh, sometiendo, ¿no? Correcto, absolutamente. ¿Y dónde se dieron estas apariciones? Bien. Estas apariciones se dieron en tres lugares. En la Feria del Libro en 2012, en ese momento en que se estaba hablando por primera vez de esta estatua, luego en la peatonal y en el 2013 en la Feria del Libro, pero adentro de la Feria del Libro. Ahora te voy a explicar un poquito más con fotos y demás cómo fue eso. Bien. ¿Y qué ocurrió en cada una de estas manifestaciones? Porque también son lugares como muy disímiles. Bueno, ya hemos hablado anteriormente de la peatonal, que pues yo la considero uno de los lugares más auténticos de nuestro país, pero bueno, nos vas a ir, perfecto, vamos a ver las fotos y nos vas comentando cómo se han dado estas apariciones y las reacciones del público en las ferias y en la peatonal. Claro, mira, en esta foto que les muestro, esta fue en el 2012, afuera de la Feria del Libro. El mensaje que la Virgen llevaba es este que ves aquí: amados, las mentes pequeñas necesitan estatuas gigantes, y detrás de ella pues había un papel donde las personas podían pues expresar
su opinión con respecto a esta pregunta que te comenté, que es, ¿qué le diría la Virgen al presidente Martinelli sobre la estatua de esta Virgen, ¿no? Y ahí, ¿Qué nos diría a todos? perdón, ¿Qué nos diría a todos? correcto, correcto, cierto, no solo a él. Y aquí, para mi sorpresa, la reacción fue muy favorable. Las personas se acercaban también a la Virgen y le decían, o me decían, me parece bien lo que estás haciendo, te aplaudo. Había gente que aplaudía, ¿sabes? Toda esta atmósfera de apoyo a las circunstancias que se planteaban, ¿no? Y bueno, después, en la segunda aparición de la Virgen, estuvimos en la peatonal. Y pues todo fue bastante distinto. Aquí vemos cómo encontramos un lugar apropiadísimo para ella. Ves este espacio como un puesto de venta abandonado, ya en desuso, deteriorado, que realmente fue propicio para ella. Y a medida que iba pasando el tiempo, más y más gente se iba acercando y, ¿sabes?, con una atmósfera de veneración o de somnolencia, de respeto, de curiosidad, de interés, sobre qué decía ese papel, cuál era el mensaje de la Virgen. Y poco a poco también fueron surgiendo personajes, no personajes, interlocutores dentro de la audiencia, que se enteraban de qué se trataba, como esta señora, por ejemplo, y que se quedó por media hora, por ejemplo, explicándole al resto de las personas de qué se trataba eso, ¿sí? Invitando a la gente a escribir en el papel y mostrando o expresando también su desacuerdo con respecto a la estatua. O sea, que poco a poco fueron también apropiándose de la obra. Vemos como la gente de distintas edades también se expresaron a través del papel. Las personas que no escribían leían lo que los otros escribían, permanecían en el lugar, personas de todas las edades. Esta niña, por ejemplo, también fue una de las interlocutoras, le explicaba a la gente de qué se trataba, y surgió de manera orgánica, natural. Personas que ayudaban a otros a escribir lo que querían decir, en el caso de personas que no sabían escribir. Y aquí algunos de los mensajes que manifestaron, por ejemplo, piensa si puedes ayudar a los pobres en vez de hacer una estatua, señor presidente, baja la comida, somos católicos, pero todo ese montón de dinero que van a invertir en un monumento para mí se podría usar para ayudar a los niños y niñas que lo necesitan. ¿Para qué gastar en una estatua gigante? Vamos bien, que era un lema que usaba mucho en aquel gobierno. Wow, interesantísimo. Me parece genial también que la gente escribe respondiendo al mensaje directamente, o sea, no escriben cosas aleatorias, sino que escriben directamente respondiendo a la pancarta, ¿no? Que lleva. Correcto. Wow. Hubo mucha participación, ¿no? A mí me pareció muy importante dar la oportunidad de que las personas se expresaran con respecto a lo que veían, pero de alguna forma, por supuesto, esto también es para mí un feedback de cómo está siendo percibido esto. Absolutamente. Sí. Somos pocos los que pensamos así, somos muchos, ese tipo de cosas, ¿no? Y un tema tan polémico, porque al mismo tiempo, pues aunque sabemos que era, digamos, un uso inadecuado en un momento de necesidad, pues entra en el terreno de lo divino y de las creencias religiosas, y a veces la gente no sabe hacer la diferencia entre una cosa y la otra. Así es. Y bien, esta es la última, las fotos que te voy a mostrar son las fotos con respecto a la última aparición de la Virgen en el 2013. Recuerda que en el 2013 ya estaban como a punto de poner la primera piedra, ¿no? Estaba... Contra el tiempo, ellos, los que estaban detrás de la comisión esta de la escultura, un poquito. Bien, y aquí fue un poco distinto porque la Virgen transitaba dentro de la feria. Esta feria tenía la característica de que tenía como invitado principal a la Arquidiócesis de Panamá en conmemoración de la fundación de la primera diócesis en tierra firme. Y por supuesto que la Arquidiócesis tenía su stand en la Feria del Libro con una réplica de la estatua de la Virgen, ¿sí?
y estaban como promoviendo el proyecto, promoviendo también el apoyo de los feligreses y los ciudadanos para que aportaran y donaran a esa obra. Era toda una promoción del proyecto, ¿no? Y yo caminaba dentro de la feria e incluso delante del stand de la arquidiócesis, generando, por supuesto, una reacción muy desfavorable de parte de las personas que estaban allí a cargo de ese stand, que poco le faltó pues exorcizarme ahí en medio de la feria, con una reacción muy agresiva de parte de estas personas, pero que no impidieron de ninguna manera pues el tránsito de la Virgen en el recorrido, ¿no? Y pues finalmente me paré en esta escalera que ven aquí, que es una escalera que estaba frente al stand. El stand es el que ves a la derecha de la arquidiócesis, y ahí permanecí un tiempo hasta que me fui a cambiar, ya finalizando la performance. Cuando estaba en el baño cambiándome, se apareció una agente de seguridad para decirme que tenía que irme, pero que antes yo debía pasar a hablar con la persona que representaba a la Cámara del Libro, que estaba organizando la feria, ¿no? Ujú. Y pues fui con muy pocas intenciones de buscar a nadie para conversar nada, en realidad. Ujú. Eh, entonces, al ya salir del baño, me encuentro con la persona y con su, agentes de seguridad, ¿sí? Ok. Principalmente lo que me pidió fue que yo debía ir a donde estaba el stand de la arquidiócesis y pedirle disculpas a las señoras que estaban allí, porque ese era su invitado especial dentro Ujú. de la Feria del Libro. Yo quedé en shock, realmente. Yo, Una preguntita. o sea, siempre esperas que cualquier cosa pueda pasar, pero que alguien te diga, ve y pídele disculpas a alguien, es como que le estás dando un poder realmente, es como si Sí, sin siquiera, claro, haber una conversación o lo que fuera antes. ¿Tú sabías que esto, que ellos eran los invitados especiales y que este stand iba a estar allá adentro y todo esto? claro que lo sabía, yo Ya. sabía. Yo también estaba dispuesta a asumir las consecuencias que hubiesen, pero no Entiendo. deja de sorprenderte cómo una cámara de libro o una feria de libro pretende censurar la libertad de expresión Absolutamente. a favorecer a la religión, ¿sabes? A la religión católica o a tu invitado al que le das tanto poder como para censurar. Entonces, me parece que es como incoherente, ¿no? Una feria de libro donde se promueve el arte, la expresión, el sentido crítico, que debe ser además laico, ¿sí? Cómo le rinde pleitesía a su invitado especial, la iglesia, basados en esta conmemoración de los 500 años, etcétera, etcétera. Entonces, bien, para finalizar, yo no le pedí disculpas, le dije que no le pediría disculpas y me fui. Y ya, no pasó a más. Wow, sumamente interesante. No solamente en el contexto de la religión, porque sí, de repente, pues la arquidiócesis o la iglesia, pues también publica y puede, pues bien participar de una feria de libros, digamos, pero teniendo en consideración que esto es un espacio mayoritariamente laico y que en realidad inspira es a la lectura, a la ilustración, a la cientificidad. Bueno, también la teología entra dentro de eso y el dogma religiosa, pero definitivamente que la feria del libro pues debe tener un compás mucho más abierto a estas cosas, específicamente en el contexto y relacionado al contexto, porque no estamos hablando de religión per se, estamos hablando de un proyecto que está usando la religión para una utilización de fondos que la mayoría de los panameños creo que puedes aseverarlo conmigo de acuerdo a lo que las personas que participaron en la performance escribieron en el papel. La mayoría de las personas no estaban a favor de esta comisión eclesiástica para esa estatua. Eso no conlleva que no creen en la Virgen o que estén en desacuerdo con la religión, pero se están dando cuenta
Esperemos. esperemos, de la diferencia entre una cosa y la otra. Y finalmente se canceló el proyecto. Sin embargo, es ese tipo de proyectos que no sabes en qué momento van a volver a Correcto, sacar de la gaveta, ¿no? Entonces es como que hay que estar alerta a este tipo de cosas correcto. y para mí es importante expresarme acerca de este tipo de proyectos, ¿no? Para mí es muy difícil comprender cómo en Panamá tenemos cientos de escuelas rancho y estamos pensando en estatuas gigantescas, ¿no? Eso para mí resume un poco la idea pues, detrás de esta performance, eh, que me gustó en particular por la participación de la gente, la participación activa de las personas y cómo ellos también plasman sus propios pensamientos dentro de este margen que se les proporcionó dentro de la performance. Y en conclusión, amigos, solamente pues creo que podemos resumirlo en que nuestras creencias religiosas no se interpongan ante nuestro espíritu crítico. Pienso que ese es el gran mensaje que nos hemos estado conversando hoy y que gracias a esta performance pues hemos podido conversar y también digerir en estos temas que son líneas finas muy interesantes y que nos llevan a pensar en un poquito más allá de nuestras propias creencias religiosas. Muchas gracias, Maritza, por esta entrega y seguiremos conversando en otras entregas de Lo Efímero Perdura con otras manifestaciones de tu performance. Hasta pronto, amigos, y nos vemos en la próxima. Chao.